Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clase de química en videos. Ya iniciamos nuestra unidad número 4, nuestra clase número 6, y vamos entrando ya lentamente a las partes capaz que algunos consideran más feas dentro de la química y otros la consideran capaz más lindas. Hay para todos los gustos. Bueno. En esta oportunidad, este video va a ser corto, porque es la introducción a la unidad número 4. Y esta clase va a estar dividida en dos secciones. Este video para dar las bases y en primer conjunto de compuestos o formulación de compuestos en otro video, capaz un poquito más largo para poder dar más ejemplos. Sí, algunos capaz ya estuvieron practicando con el profesor Marco al inicio del año, otros capaz ingresaron después y no tuvieron la posibilidad de practicar demasiado. La intención es ir lentamente porque esta sección, esta unidad es muy importante para poder darle forma a las unidades que continúan luego. Vamos a pedir encarecidamente, y por eso también aprovechamos que se pueda grabar en video, que puedan practicar lo más posible, ponerle mucho tiempo en esta sección, porque de acá depende que el resto de las unidades que vengan después sean más fáciles o sean más complejas. Ahí ya dependerá del compromiso de cada uno de nosotros. Bueno, para iniciar y no dar demasiadas vueltas y tampoco asustarlos demasiado, vamos a hablar de lo que conocemos como estequiometría de composición. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es el uso de una ecuación balanceada para calcular cantidades de reactivos y de productos. O sea, vamos a entrar ya dentro del ámbito de las ecuaciones al estilo de la matemática. ¿Cuál es la función de esta ecuación? Es poder empezar a analizar no solo desde lo teórico cómo los componentes químicos se van relacionando entre sí, sino que darle un uso a ese entendimiento. En las unidades anteriores vimos los elementos se unen a través de los distintos tipos de enlaces químicos para dar una gran variedad de compuestos según los enlaces iónicos covalentes. Vimos las energías de ionización, los puntos y propiedades de los distintos elementos que están todos variados según lo que nosotros estamos queriendo obtener. Y ahora vamos a ver un mecanismo que nos va a permitir a nosotros predecir qué es lo que vamos a formar con la intención de poder darle un uso práctico. Ya no nos interesa, bueno, no es que no nos interesa, sino que ya no nos alcanza solo con saber que si mezclo tal compuesto con tal otro me va a dar X producto, sino que ahora yo voy a poder darle un uso a esa función de saber la combinación para poder hacer cálculos. Inicialmente en esta primera sección, que es estequiometría de composición, vamos a aprender a combinar elementos. En la segunda sección, que es estequiometría de reacción, vamos a ver cómo estos elementos que aprendemos a combinar en las ecuaciones químicas se pueden utilizar para hacer cálculos de laboratorio. Y esos cálculos de laboratorio nos van a permitir a nosotros llevar de la teoría a la práctica estas composiciones químicas. ¿Sí? Por eso es muy importante aprender a armar, aprender a saber cómo nosotros podemos lograr obtener determinados compuestos y sustancias químicas por combinación. Es la base. Si yo sé cómo puedo conseguir tal elemento como una sal, por ejemplo, yo voy a saber qué es lo que necesito combinar. Y después el resto son solo cuentas de matemática para poder hacer una receta, como hacer una torta. ¿Sí? Pero necesito primero saber cuáles son los ingredientes para la torta. Después, las cantidades van a variar según qué tanta torta yo quiera hacer. A eso nos referimos con la importancia de la composición. Necesito saber cuál es la receta para obtener cada uno de los distintos compuestos o sustancias más comunes dentro de la química. Entonces, hablamos de una reacción química como aquella combinación de dos tipos de sustancias, lo que yo conozco como reactivos o reactantes según la teoría y según el libro que podamos
que podamos consultar para dar lugar a los productos, los cuales pueden ser uno o varios. Ya veremos a su debido tiempo que no hay un único resultado, puede haber múltiples productos de una misma reacción química. ¿Sí? Como dice, tanto los reactivos como los productos van a interactuar y van a dar lugar a esta reacción química debido a la modificación de sus enlaces atómicos, que era lo que dábamos en la clase anterior. Debido a las modificaciones en los enlaces iónicos o covalentes, los elementos van a reagruparse y van a combinarse para dar un nuevo elemento o un nuevo compuesto. ¿Sí? Como dice en el último cuadrito, estos enlaces se van a romper y van a combinarse nuevamente en formas nuevas. Yo no voy a perder nada de lo que combino. Lo que yo tengo de reactivo lo voy a tener de producto. Parte de una de las leyes más importantes que tiene la química. ¿Sí? Entonces, nosotros hablábamos de que vamos a llevar a cabo ecuaciones químicas. ¿A qué nos referimos con eso? Son fórmulas, es como las fórmulas esas de matemáticas, las famosas ecuaciones cuadráticas, vienen a hacer lo mismo. Constituyen un lenguaje exacto, preciso y versátil para describir los cambios químicos. O sea, una vez que nosotros aprendemos cómo son las ecuaciones químicas, cuáles son las partes que la conforman, esa metodología se aplica a toda la química. Siempre va a ser igual. Las estructuras que podamos encontrar dentro del diseño de una ecuación química se va a respetar dentro de todas las ramas de la química. Por eso es una herramienta exacta, precisa y versátil. La puedo utilizar en cualquier momento. Si yo conozco lo que estoy queriendo formar, la ecuación me va a guiar hacia un producto que yo deseo. Tiene muy bajo rango de error. Y todo depende obviamente de saber bien cuáles son las reglas que rigen el armado de estas ecuaciones. Como dice, se emplean para calcular cantidades relativas de las sustancias que participan en una reacción química. La ecuación química es la receta. Nosotros queremos preparar un producto determinado y es lo mismo que preparar una torta. La ecuación química me va a decir qué es lo que yo necesito combinar para obtener un producto determinado y me va a marcar las cantidades relativas, o sea, las mínimas cantidades de cada uno de los elementos que yo necesito para obtener un producto determinado. Con esa intención de conocer las mínimas cantidades, yo mucho más adelante, en la siguiente unidad, cuando hablemos de estequiometría-reacción, esas unidades básicas me van a permitir a mí poder fabricar cosas en el laboratorio. Es igual, ¿sí?, que mezclar una bebida, que hacer una torta, que preparar una comida. Yo en una receta tengo unas cantidades X para tener cierta cantidad de comida o cierta combinación de una bebida. Después yo puedo variar, ¿sí? A uno le gusta la bebida alcohólica, por ejemplo, ha preparado alguna vez Fernet con coca. Bueno, uno dice, no, hay que hacer 70% de coca, 30% de Fernet, otro dice, no, 10% de Fernet y 90% de coca. Son recetas mínimas, o sea, son recomendaciones. Después cada uno hace lo que le guste, puede hacer 70% Fernet y 30% coca. Dependerá de lo que uno quiera obtener como resultado, ¿sí? Pero lo importante es una de las leyes más, podríamos decir, básicas y que rigen el armado de estas ecuaciones y las reacciones químicas, que es la ley de conservación de masa. ¿Qué pasa? En una reacción química, como decimos, los átomos desarman sus enlaces y forman nuevos enlaces con los otros átomos de los reactivos para dar lugar a un producto nuevo. O sea, esto es, separamos las moléculas de un átomo, separamos los átomos de una molécula. Esos átomos, una vez libres, se reagrupan, se reconstituyen en otra estructura nueva y me dan un nuevo producto. Pero los átomos no se destruyen.
tampoco se crean nuevos átomos. O sea, yo puedo obtener un producto siempre y cuando tenga suficiente cantidad de reactivos para conseguirlo. Es como fabricar una casa. Si para una casa necesito 20 ladrillos, ¿sí? Necesito tener inicialmente 20 ladrillos. Si no tengo la suficiente cantidad de ladrillos, la casa me queda a medio construir. Entonces, en la química es lo mismo. Para obtener una determinada cantidad de producto o una determinada molécula, yo sí o sí necesito tener los átomos que la conforman. En una reacción química, si necesito obtener agua, la fórmula química del agua era hidrógeno 2, 1 oxígeno. Si solo tengo un hidrógeno y un oxígeno, no voy a conseguir agua. ¿Sí? Si solo pensamos desde ese punto de vista de que están solo esos dos átomos, me estaría faltando un átomo de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno va a aparecer de la nada, no se va a crear desde la nada misma. Entonces, nosotros siempre hablamos de conservación de masa. Lo que yo mezclo en un reactivo lo voy a tener en el producto. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Sí? Como concepto básico dentro de la química. Entonces, dentro de la química nosotros tenemos esta, la famosa ecuación química, donde por un lado nosotros tenemos los reactivos siempre en el lado derecho izquierdo de nuestra visión de la pantalla, y los productos. En este caso hay un único producto. ¿Sí? Justo con un ejemplo bien simple. Una molécula de hidrógeno, ¿sí? Hablamos de molécula porque tengo dos átomos de hidrógeno, más una molécula de oxígeno me da como resultado, ¿sí? Una molécula de agua. ¿Qué tenemos dentro de una ecuación química? Nosotros tenemos los elementos reactivos o reactantes y el producto, ¿sí? Y tenemos después números que acompañan, ¿sí? Y letras también. Las letras representan, obviamente, por no hablar de obviedad, ¿sí? Las letras que nos representan los símbolos químicos. En este caso la H simboliza el hidrógeno, la O simboliza el oxígeno, ¿sí? Después yo tengo coeficientes estequiométricos, ¿sí? Que acá tengo marcado coeficiente, marcados los números grandes adelante de las letras, ¿sí? Y después tengo números debajo de las letras que son los subíndices. Acá hay algo para evitar confundir. Un subíndice me indica la cantidad de veces que está repetido el átomo de un elemento dentro de una ecuación química. En este caso, tengo un subíndice 2 abajo de hidrógeno, significa que yo tengo dos átomos de hidrógeno acá, y acá yo tengo también dos átomos de oxígeno. En el lado del agua yo tengo dos átomos de hidrógeno, pero abajo del oxígeno no tengo un subíndice. Eso significa que con la mera presencia de la letra, al menos hay un átomo de ese elemento. El coeficiente estequiométrico, que son los números que colocamos adelante, me dice cuántas veces está repetida la molécula o el átomo al cual precede. En este caso, tengo frente a la molécula de hidrógeno, tengo un 2, significa que tengo dos moléculas de hidrógeno. O sea, ¿cuántos átomos de hidrógeno serían? 2 veces la molécula de hidrógeno. Cada molécula de hidrógeno tiene 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno tengo. Acá delante del oxígeno no tengo ningún número, ningún coeficiente estequiométrico, o sea que hay una única molécula de oxígeno. Son 2 átomos de oxígeno. Y frente a la molécula de agua yo también tengo un 2. Significa que tengo dos moléculas de agua. Si yo cuento las cantidades de elementos que tengo, tengo que tener la misma cantidad de átomos de todos los elementos del lado de los reactivos que del lado de los productos. En este caso podemos comprobar 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Del lado del producto tengo 2 por 2 átomos de hidrógeno. Tengo 4 hidrógenos también. 4 hidrógenos del lado de los reactivos, 4 hidrógenos del lado de los productos.
Y en cuestión del oxígeno, acá yo tengo 2 átomos de oxígeno y este coeficiente estequiométrico afecta a toda la molécula de agua. Por ende, yo también tengo 2 por 1 átomo de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, mantengo la misma cantidad. Así yo preservo la ley de conservación de la masa. Estos son los datos que van a estar dentro del contexto de una ecuación química. La flecha me indica, como dice acá abajo, que la sumatoria de estos elementos va a producir o va a ser igual, con la matemática, a este producto o varios productos si tuviéramos más de uno. ¿Sí? Generalmente las flechas nos van a indicar en sentido de la reacción química. Estos dos elementos se van a combinar para dar como producto el agua. La flecha también puede ir en inversa cuando me da a entender que la reacción es reversible. O sea que de este producto yo podría volver a obtener los reactivos en ciertas condiciones. Vamos a ver en su debido tiempo cuando hagamos cálculos estequiométricos que muchas de las reacciones químicas, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, pueden llegar a dar otros productos derivados o incluso pueden llegar a ser reversibles, o sea, volver a sus estados previos si las condiciones son adecuadas y están dadas desde ese punto de vista. Bueno, esto es para entender el concepto básico de estequiometría. ¿Sí? El día viernes estoy levantando la segunda parte que corresponde a esta clase el día lunes, que lastimosamente parece que no voy a poder levantarla este día, voy a tener que levantarla mañana por cuestiones de mi conectividad. Así que estén atentos a la virtual, recuerden que en viernes hay una entrega todavía de un trabajo y vamos a ir por secciones en este inicio hasta que podamos encontrar una manera simple de poder hacer estas prácticas de formulación estequiométrica. Así que, como ya saben, acá abajo les voy a dejar, como siempre, algún videíto que esté relacionado para poder ir sondeando más sobre estos detalles. Y nos vemos próximamente.